Bien, muchas gracias. Vas a estar bendito entre las mujeres. Eh, no, ya llegó Matías a salvarte. Ya llegó Matías a salvarte. Yo me llamo Araceli. Araceli Díaz, soy psicóloga clínica. Estudié comunicación, estudié derecho y tengo formación para la mediación y resolución de conflictos. Entonces, como ven, no es un perfil que se pensaría para dar un taller de relatografía, pero ya me salió el verso para que vean que sí voy a poder. Mi idea es compartir con ustedes lo que durante algunos años de experiencia he podido aprender y que creo que les va a ser útil. Yo trabajo en comunicación desde hace varios años. Al salir del colegio, lo primero que hice fue estudiar comunicación. Estudié 3 años de comunicación y tiré la toalla. Dije, yo no quiero dedicarme a esto toda mi vida. No, 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 no. Pero finalmente me he dedicado a esto. Ya 17 años de mi vida. Pero la combinación que hice con las otras profesiones, perspectiva distinta, que me ha resultado satisfactoria y útil. Entonces, por eso quisiera invitarles a que se atrevan a contar historias, a escribir y a compartir eso con el mundo, porque no necesariamente vamos a tratar en este taller de temas de periodismo o de temas de comunicación social. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de un montón de temas que sorpresivamente se van conjugando para contar historias. Ojalá se animen a prender la cámara. Gracias, Alejandra, por prenderla. Y si no, no hay problema, pero sí interactúen. Sí les invito a compartir, sí les invito a hacer preguntas, porque contar historias parte de eso, de un intercambio, de una posibilidad de interesarse en el otro, en la otra persona, de ver, de indagar, de ser curiosos. Entonces, están súper invitados a interrumpirme en cualquier momento. No, no se sientan cohibidos, que esto sea más bien un diálogo, porque lo que Álvaro decía la semana pasada tiene mucha razón. Estos talleres cortos, puntuales y virtuales, lo que hacen es dejar sembrada una semilla y nada más, la semilla de la curiosidad para invitarles más bien a luego seguir dialogando, a establecer una relación diferente con nosotros, entre ustedes también, y a buscar en redes sociales, a buscar en internet, a buscar en libros, a buscar en la vida las cosas que les van interesando. ¿Sí? Entonces, yo sí quisiera, aprovechando que somos pocos, eh, preguntarles qué expectativas tienen, qué curiosidad les despierta este taller de relatografía, esta palabra que es poco usual, pero que la vamos a ir desentrañando en este taller. ¿Qué quisieran? ¿Qué se imaginan que vamos a hacer ahora? A ver, yo creo que, como decían, relatografía, entonces principalmente como que ser muy auténticos al momento de poder contar una historia, porque muchas veces queremos que salga la historia súper perfecta, que ver como que todos los detalles, y sí es súper importante, es lo que yo considero, pero creo que parte del proceso de la relatografía es, como decía, ser muy auténticos, plasmar lo que realmente sentimos, y creo que ahí está como que va a ser un relato muy, muy bonito. Y también como que le veo como el lado de conectar historias, una forma en la que podamos como expresar como lo que somos y lo que sentimos. Entonces creo que sería como que ese complemento. Y ya en expectativas como tal, la verdad es que me parece súper chévere como poder quizá tomar varios elementos para así poder crear como esta historia o este relato en sí. Gracias, Alejandra. Sí, es exactamente eso. Has dicho algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? Cómo ser auténticos, cómo expresar lo que sentimos.
cómo conectar ideas o conectar historias. De lo que has dicho me quedo con eso porque después lo vamos a retomar y vamos a ver que lo que has dicho es súper preciso, es exacto. Y lo que está diciendo Alison también, cómo comunicarnos correctamente. Pongámosle en un paréntesis a esta palabra correctamente. Expresar bien todas nuestras ideas. Pongámosle entre paréntesis a esta palabra bien y después vamos a seguir conversando sobre esas palabras. Porque vamos a preguntarnos en este taller, ¿qué sería hacer algo? ¿Qué sería hacer algo correctamente? ¿Y qué sería hacer algo bien? ¿Sí? Esas respuestas cada quien va a tener al finalizar el taller. ¿Alguien más? ¿Qué se imaginan que vamos a tratar el día de hoy? Espero sorprenderles, pero quisiera saber por dónde van sus intereses, también para tomarlos en cuenta. Anímense, anímense, vamos. Alison ha puesto en el chat Ajá, cómo comunicarnos correctamente, sí. expresar bien todas nuestras ideas. Exactamente, sí. Y es justo lo que les decía. Quedémonos con las palabras correctamente y con la palabra bien, porque nos vamos a cuestionar eso después. ¿Alguien más? ¿A alguien más se le ocurre algo más? Hola, ¿Quiere transmitir? ¿Sol? a ver, buen día. Hola. Yo pienso que también sería como tratar de tratar de hacer contacto con la comunidad en la urbe, así como que Ujú. darnos como cuenta de lo que está pasando realmente, involucrarnos con la gente. Eso sería para mí reportería urbana. Súper bien. Lo que has dicho es justo eso. Y apenas empiezas a hablar, se revelan tus intereses, ¿no es cierto? Lo que estás hablando desde el periodismo, desde la reportería urbana. La relatografía nos va a permitir tocar otros puntos, no solo el periodismo, también la literatura y también otras áreas del conocimiento, otras disciplinas, otras estéticas, otras narrativas. Entonces, ahora vamos a hablar del contar historias en su más amplia expresión. La próxima semana será más periodístico, será más de reportería urbana, como tú decías, ¿no? Hoy vamos a tener como algo más introductorio que nos haga soltarnos un poco más, porque estamos así como tímidos, así, y contar historias significa vencer esa timidez, vencer ese silencio y arriesgarnos a hacer oír nuestra voz. ¿Sí? ¿Alguien más o empezamos el taller? Empezamos. Siéntanse en la libertad de participar en todo momento, ¿sí? Voy a compartir una presentación chiquita que tengo porque se me ocurre que el taller puede tener como esta parte inicial en la que vamos a ver algunos conceptos generales sin profundizar mucho y sin meternos en temas muy académicos que puedan aburrirles un sábado en la mañana, sino que solamente les den una visión general y unas categorías que es bueno manejar. Luego les voy a indicar algunos ejemplos muy sorprendentes de lo que sería una gran relatografía y luego vamos a empezar a jugar. Vamos a jugar y a jugar y a crear juntas y juntos. Empecemos con esta palabra, relatografía. Les voy a decir la verdad que no es una palabra muy usada, ni siquiera en el medio de la comunicación, en el medio periodístico. No es algo que se use mucho, es una palabra que es más usual, por ejemplo, en España. Acá solemos hablar de la narrativa. Cuando yo les preguntaba a algunos colegas si podían dar un taller de relatografía, antes de animarme a darlo yo, me decían, o sea, de narrativa, o me decían, o sea, de escritura, o me decían, o sea, de storytelling. Entonces no es una palabra muy usual, pero significa
contar historias. Hablar de nosotros, de nuestro entorno, de las cosas que nos interesan, de las cosas que le interesan a la comunidad, de lo que podría interesarle a nuestro público. Contar para encantar, le he puesto el nombre yo. Pero no significa encantar, no en el sentido de gustar mucho, sino en el sentido de hechizar. En el sentido de hechizar, es decir, de atrapar la atención, de mantener curiosos, aunque sea para que después no les guste a tu público y puedan cuestionarte, o que les guste pero les asuste, o que les guste pero les cuestione, o que les guste pero les entristezca. Contar para encantar es contar para causar emociones. Lo más tradicional es decir que hablar de narrativa y decir que vamos a hablar de la descripción oral o escrita de un acontecimiento, real o imaginario, real o ficticio, con el fin de persuadir, entretener al espectador, el cual puede ser un lector o un oyente, ¿ya? Persuadir en el sentido de invitar a pensar, no en el sentido de convencer. Y entretener en el sentido de ocupar el tiempo y causar sensaciones, no necesariamente de divertir. ¿Ven? Ya nos hemos empezado a dar cuenta de que las palabras pueden tener muchos significados y muchas comprensiones y muchas acepciones. Entonces, les decía que esto de la narrativa es algo súper tradicional, ¿no? Así te dirían en una enciclopedia, así creo que lo describe el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero la relatografía está pensado como algo más grande. Y por eso lo he planteado así en la presentación, como una cantidad de palabras, porque la relatografía es eso primero, palabras, la palabra escrita, la palabra oral. Es imágenes también, es fotografías, es transmitir emociones, sentimientos, como el amor, ¿sí? Es utilizar recursos como la fotografía. Es poner un estilo especial y contar un formato. Es relatar. Es utilizar la puntuación y no solo las palabras. La expresión, las entonaciones, si estás hablando y si estás diciendo algo. Es la tradición oral también, es hacer guiones, es contar historias. Entonces, cuando te mueves así para leer, así te das cuenta de que la relatografía puede ser vista desde muchos puntos de vista. La relatografía tiene que ver con el cómic y la historieta y la novela gráfica también, y tiene que ver con el cine también, y tiene que ver con la poesía también, y con la entrevista, y con las crónicas y los reportajes que le interesan a Sol, por ejemplo. Y le interesa la corrección idiomática y la sintaxis y la ortografía, esto de contar bien, decir bien. Y le interesan los sentidos también, y los significados, esto de decir y transmitir correctamente, que nos decía Alison. La relatografía es todo eso. Ahora es más usual hablar de storytelling. ¿Han oído esa palabra? Storytelling. El storytelling es, en inglés, story, historia. Tell, contar. Entonces, storytelling, contar historias. En el medio, o sea, en la comunicación, en la publicidad, en la literatura, está súper de moda esta palabra. Storytelling, ¿ya? Storytelling significa poner palabras, expresar, transmitir, dar sentidos, utilizar la creatividad, expresar. ¿Pero para qué? Para construir nuevos sentidos, para dejar huella, para causar emociones, para existir, para tener un lugar en el mundo. Lo que hacen las redes sociales, en las redes sociales contamos historias. Si hacemos un post, una publicación, o escribimos el lead, el copy de arriba del post,
O ponemos una fotografía, estamos contando una historia, pero estamos contando para expresarnos. Los críticos dicen, estamos contando para exhibirnos. Y a veces es así, ¿no? Estamos esperando demasiado, mucho los likes, los compartidos y esas cosas que marcan que estamos existiendo. Y por eso te dicen a veces, si no estás en redes sociales, no estás en nada. Desde siempre las historias han sido contadas para dejar huella, para existir. Y contar historias es todo. Todos los días estamos contando historias. Pero no podemos negar que hay personas que tienen más habilidad para eso. Y ustedes todos han de tener una vecina, una tía, que es maravillosa para contar historias, que de todo hace una historia, que cuando llega dice, ni saben. Y ustedes ya saben que va a venir después una gran historia, aunque esa historia sea solamente que se cayó en la calle, o que vio un asalto, o que ha subido el precio de la gasolina. Son estas personas que tienen esa magia para contar, ¿no es cierto? Es ese tío que cuenta el chiste como ningún otro. Es esa niña que cuenta la travesura que hizo como ninguna otra. Es ese periodista que puede narrar y reportear lo que ve como ningún otro, ¿sí? Pero es el rapero también que puede improvisar historias. Es la chica que escribe en su diario solamente para sí misma. Todo eso es una narrativa. Todo eso es un storytelling. Todo eso es relatografía. Todo. Y cuando hablamos de relatografía podemos hablar de géneros periodísticos, es decir, del reportaje, de entrevista, de crónica, ¿sí? Y dentro de la generación de noticias para periódico digital, para radio, para televisión, todo eso tiene sus diferencias y sus particularidades, pero también se basa en el hecho de contar historias, ¿sí? Y también podemos hablar de estilos literarios porque podemos recurrir a la poesía, podemos recurrir al cuento, podemos recurrir al drama, a la comedia, al guión de cómic, al guión audiovisual, al guión de cine. En estilos podemos ver de todo eso. ¿Ya? ¿Habrá diferencias? Claro que va a haber diferencias. En los géneros periodísticos se habla sobre todo de la verdad de los hechos, de lo que el periodista puede transmitir sobre los hechos que ve. Y en los estilos literarios se habla más bien de la verdad del sujeto, de lo que el narrador, la narradora puede contar desde su percepción, desde su sensibilidad. ¿Sí? Ahora, storytelling lo utiliza la publicidad también. La publicidad marca que hay que contar historias. Ya no es vender por vender, sino que te tienen que contar algo, te tienen que decir algo. Entonces, hacer guiones, por ejemplo, de cuñas radiales, hacer guiones de spots de televisión, es contar historias. Y cómo la cuentas marcará mucho el cómo posicionas tu marca y cómo vendes. Por eso decimos que contar historias es un arte. Y es un arte porque tiene que ser hecho de manera diferente, de manera genuina, de manera memorable y de manera inolvidable. Ahí estamos de nuevo con lo que Alison decía. ¿Qué es contar una historia bien? Es ser auténtico, es que sea novedoso, es que sea innovador. Ustedes me van a decir qué difícil eso ahora que todo ya está dicho, que todo está inventado. Pues entonces ahora el reto es utilizar lo que ya está dicho, lo que ya está inventado y combinarlo para que se genere algo diferente. Entonces, a lo que yo les voy a invitar, a todo lo que yo les voy a invitar en este taller, es a que encuentren su estilo. Porque no tienen que saber hacerlo todo, pero tienen que saber y descubrir y poder ver
qué es lo que sí saben hacer bien. Si su estilo es el humor, es de eso de lo que tienen que echar mano. Si su estilo es el drama, es de eso de lo que tienen que echar mano. Si su estilo es la reportería, y la reportería más tradicional, el contar noticias, es de eso de lo que tienen que echar mano. Si su estilo es hablar de sí mismos y transmitir emociones, es de eso lo que tienen que hacer. Si más bien lo que les gusta es escribir cuentos infantiles, es eso lo que hay que hacer. Pero eso hay que hacerlo ensayando. ¿Sí? Ustedes Araceli, han... te interrumpo con una pregunta en el chat. ¿En qué se Dime. diferencia cada estilo? Lo vamos a ver. En los estilos, puede ser también todo esto visto de desde tantos puntos de vista, porque podemos ver desde el hecho de cómo está construida cada historia, ¿no es cierto? Si está construida en rima, es una poesía tradicional. Si está construida de corrido, es un texto en prosa. Si va a ser publicado en un periódico, hay que ver en qué sección del periódico va a ser publicado, porque puede ser en la sección noticias, pero puede ser en la sección editorial, en donde más bien lo que se ve es la opinión de quien escribe, ¿sí? O va a ser una publicidad que está en un periódico y la intención será vender. Entonces, mucho depende de la intención comunicacional, de qué es lo que se va a contar, de para qué, si es para informar, si es para sensibilizar, si es para lograr una apreciación más bien desde el arte, desde la literatura. Entonces, cuando yo hablo de encuentra tu estilo, a lo que les estoy invitando es a que vean en qué se sienten cómodos, para qué tienen más talento, para qué les resulta más fácil, sin que eso signifique que sea lo único que tienen que hacer. Sí, porque pueden hacerlo todo, pero siempre habrá algo que hacen mejor, algo que disfrutan más, algo que les resulta más fácil. Eso es el talento. Sí, todo lo otro, todo lo que puedan trabajar para pulir, eso será el oficio. Cuando se combina el talento con el oficio, entonces se tiene esta forma de producir más y mejor cada vez, con satisfacción, y además se te abren puertas, porque lo estás haciendo bien, lo estás haciendo con pasión. Les decía, a nadar se aprende nadando. Ustedes deben haber oído esta frase, ¿no? Es súper común que te dicen, a cocinar se aprende cocinando. A andar en bicicleta se aprende andando en bicicleta, cayéndose, levantándose. Pero a contar historias se aprende de otra manera. Se aprende leyendo, se aprende oyendo, sintiendo, viajando, experimentando, saboreando, jugando, enamorándose, teniendo anécdotas, teniendo aventuras, riendo, llorando, viviendo y también contando historias. Es diferente, no es como nadar que tienes que estar en la piscina y no. Para contar historias tienes que nutrirte de lo que la vida te va dando. Tienes que oír, tienes que ver, tienes que conversar, tienes que explorar, caminar, asustarte, buscar. Y luego te animas a escribir, a tomar fotografías, a ilustrar y a combinar todos estos elementos para contar una historia. Y para eso hay que preguntarse. Hay que hacerse preguntas básicas. 4. Me parece que son las básicas. Puedes hacerte 1.000.000 de preguntas, pero estas no pueden faltar. ¿Qué quiero contar? ¿Qué? ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mi entorno? ¿Qué de la realidad? ¿Qué de mis sueños? ¿Qué? ¿Qué quiero contar? ¿Qué? ¿A quién quiero contarle? Ajá. Quiero contarle a un público que no conozco. Quiero contarles a mis alumnos. Quiero contarles a mis hijos. Quiero contarle
a personas de mi misma edad, quiero contarles a personas que están a punto de morir, quiero contarles a amas de casa, quiero contarles a jóvenes de otros países. O sea, ¿qué quiero contar y a quién? Porque de eso dependerá también la pregunta anterior, el estilo. ¿Cuál será la mejor forma de contar? ¿De qué manera debo contar? ¿Esto será mejor que lo cuente como una poesía? ¿Será mejor que lo cuente como una radionovela? ¿Será mejor que lo cuente como un cómic? ¿Será mejor que lo cuente como un cuento de hadas? ¿Qué? ¿Cómo debo contar? ¿Y para qué? ¿Qué quiero? ¿Quiero ganar plata con esto? ¿Quiero sentirme satisfecha con esto? Lo hago porque tengo que hacerlo, porque soy la reportera de un diario y no me interesa, pero tengo que contarlo. ¿Para qué? ¿Para cambiar al mundo? ¿Para convencer a alguien? ¿Para sensibilizar? ¿Para crear conciencia? ¿Para cambiar hábitos? ¿Solamente para contarlo? ¿Para qué? Y luego tengo que ver cuál es mi situación. Si mi situación es escribir para mí mismo, escribir como un acto solitario, escribir para mí nada más. O estoy escribiendo para otros, pero escribo sola. Y yo misma voy a escribir, voy a publicar, yo misma lo voy a ilustrar porque puedo hacerlo, yo misma voy a tomar la fotografía. Este es un acto solitario. O como un acto colectivo, porque soy parte de un colectivo, porque soy parte de una comunidad, porque soy parte de un medio de comunicación, porque soy parte de una oficina creativa. Entonces yo solo voy a crear la historia y otro la va a escribir. O yo la voy a escribir y otro la va a ilustrar. O yo la voy a escribir y otro la va a diseñar. Yo la voy a escribir y alguien va a tener que aprobarme y autorizar esa publicación. Entonces ahí se dan relevos creativos, porque yo di la primera patada, yo creé la historia, pero otro va a construirla también conmigo. Esos son los relevos creativos, las obras colectivas. Eso se da, por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no es cierto? El guionista cuenta una parte de la historia, marca el terreno, pero luego cada actor, cada actriz le va dando forma. Y quien hace la escenografía también aporta. Y quien hace el vestuario también aporta. Esos son relevos creativos. Porque el autor de la historia la suelta al mundo y no sabe cómo van a interpretar. Y no se diga cuando ya la obra está puesta en escena, los autores soltaron la obra y la obra pasa a ser del público, porque el público la saboreará y reaccionará. Y cuando hablamos de público es bien importante. Yo creo que el único consejo que yo podría darles para escribir es conoce a tu público. Conoce a tu público, sea quien sea. Y no me digas, sí, yo conozco porque voy a escribir para adolescentes y yo soy adolescente. No, no es así. Es conocer súper a fondo. Conocer leyendo, conocer hablando, conocer buscando. Cuando digo conoce a tu público, deberías poder dar cuenta de quién es tu público, de qué edades, de qué etnias, con qué gustos, qué les gusta, qué les disgusta, qué les asusta, qué les preocupa, en dónde están, dónde pasan la mayor parte del tiempo, dónde van a leer tu historia, si la van a leer impresa, si la van a leer en redes sociales, ¿qué van a hacer con tu historia? Luego, sé original, lo más original que puedas. No copies, no copies, no copies. Eso será muy malo para ti, para tu vida. Tienes que ensayar. No copies, no porque algo se vendió mucho, fue muy exitoso. No sé si ustedes han visto que acá en el Ecuador tenemos a veces ese problema
de que alguien pone un negocio que le va súper bien, un restaurante, una tienda, una boutique, lo que sea, un salón de belleza. Pues ve la gente que le está yendo súper bien y ponen al frente exactamente el mismo negocio. Una tienda, un salón de belleza, una boutique. No, la idea es ensayar otras cosas de otra manera, las ideas más locas, esas son las que van a funcionar, si esas te hacen sentir bien a ti. Ser original es dar a otros primero lo que a mí me gusta, lo que a mí me entusiasma, lo que yo no he visto, lo que yo no he vivido. Cuando nosotros empezamos a publicar la revista ELE, nosotros somos la empresa editora de la revista ELE, no sé si la conocen. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ya? Es una revista que tiene 17 años y cuando nosotros empezamos a publicarla, nuestra motivación fue hacer la revista que a nosotros nos habría gustado tener cuando éramos niños. Y no había nada que pudiéramos comparar en el país. En otras partes del mundo sí, claro, pero en el país no. Y nos lanzamos. Y ser originales es arriesgarse. Por eso lo que yo les puedo decir ahora es que para contar historias hay que lanzarse. Láncense, equivóquense, reciban muchos aplausos y muchas críticas. Y no dejen de escribir, porque se escribe primero para uno mismo. Y luego ya en tips más técnicos, que sean concisos, que siempre traten de escribir corto, más ahora. Que escriban en párrafos cortitos, cortos, que usen mucho punto seguido y poca coma. Es decir, que no hagan frases muy largas, que no hagan párrafos muy largos, que escriban poco. La gente lee cosas muy precisas, ¿sí? Que escriban con economía del lenguaje, es decir, que no usen esos verbos dobles o triples que usamos los ecuatorianos. Poder hacer, dejar contar, ayudar a tener, no, directo. Contar, hacer, tener, ¿sí? Hacer aseveraciones, o sea, afirmaciones más concretas, usar pocos adjetivos y muchos verbos, mucha acción y pocos adjetivos. No decir que el cielo está hermoso y despejado y azul, ¿no? Basta con decir que el cielo está azul e inspira. El cielo está azul e invita a salir. El cielo está nublado e invita a quedarse. ¿Sí? Es mejor poner verbos que poner adjetivos. Manejar el idioma lo mejor que puedan. Si es que no tienen buena ortografía, no es esa una razón para dejar de escribir. Yo he corregido textos de muchísimos científicos, de muchísimos escritores, escritoras, que el primer texto que me llega a mí me llega lleno de faltas de ortografía. Me llega muy malo. Muy malo en el sentido de ortografía, sintaxis, etc. Para eso estamos los correctores de estilo. Para eso. Si, mientras más leen, mejor va a ser su ortografía, pero que no les asuste eso. Pero sí traten de que el texto que esté lo mejor, lo más prolijo, lo más limpio, lo mejor usado el idioma antes de publicar. Esa sí es una responsabilidad. Pero tal vez puede ayudarles un amigo, puede ayudarles la mamá, puede ayudarles un profe, puede ayudarles la novia, alguien que tenga mejor ortografía para pegar una leída primero. Evitar los lugares comunes, es decir, las primeras frases que se les vienen a la cabeza o lo que todo el mundo diría sobre una cosa. Después con los ejemplos vamos a ver mejor. Y luego ser coherentes, es decir lo que sienten, decir lo que piensan, no mentir, ser francos con ustedes mismos. ¿Sí? Esa es la parte más técnica y más aburrida del taller. Pero tal vez la que más les puede generar inquietudes, dudas, preguntas. ¿Tienen alguna? Si no, ya entramos a jugar.
Por mi parte todo súper claro, muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo les va a los demás? Matías, Steven, Michelle, Karen, Sammy, Kevin. Ujú. Bueno, el asunto es el siguiente, que a veces se piensa que contar historias es publicar libros. A veces se piensa que contar historias es escribir una noticia o que contar historias es escribir una crónica, pero no necesariamente. Contar historias es también hacer poesía y no hacer poesía tradicional, de esa que tiene las rimas y la métrica. Y contar historias nos puede cambiar la vida. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es? ¿Podemos poner el ejemplo de la poesía? Claro, con gusto. A ver, ahora mismo. Les invito a fijarse bien en la cara de los jurados, en la cara del público. Les voy a presentar un ejemplo tomado de España Got Talent. Listo, ahí va. Uno no quería contar con nadie. Y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito y a uno el sempiterno le daba miedo, así que uno muerto de pavor se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aun viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par, así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que le dio a cero una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se completaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el calendario. Cero era algo cerrado y le costaba representar textos, pero junto a uno hacían el perfecto código binario, eran los dígitos del barrio y procesaban el amor a diario, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que uno perdió a cero. Y para cuando uno se dio cuenta, cero ya contaba de la mano con menos uno, que a pesar de ser algo negativo le trataba como a una reina. A cero le gustaba que menos uno fuera original, tener un hueco en menos uno, un guión con el que podían jugar. A cero le gustaba que menos uno no fuese uno más, que menos uno no fuese ordinal, que fuese justamente competitivo y que cuando jugasen al uno, menos uno no le dejase ganar. Cero sentía que a diferencia de uno, menos uno, si le trataba como un número de verdad y menos uno no ponía peros, ni pretendía darle valor a cero poniendo comas entre ellos. Menos uno no tenía complejos y cuando hacían el amor a menos uno le encantaba estar bajo cero. Y uno una vez más volvió a quedarse solo, separado como una unidad. Sin cero su vida se consumía como una vela, sin cero el tiempo de él hacía mella. Y uno empezó a contar pero sin cero, se olvidó de los besos de cero, del sexo con cero, de los celos de cero, y uno empezó a contar pero sin cero. Uno se olvidó de cero y le dijo adiós, uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor y empezó a contar hacia lo que más miedo le daba, hasta el infinito, o tal vez solo hasta dos. Cuéntenme, ¿qué vieron? A mí me pareció súper interesante el tema de cómo conjugó en este caso los números de una forma súper creativa, pero también conectando mucho, haciendo que la gente y el público, o sea, bueno, el público en sí, pudiera sentirse identificado o conectar en cierto modo. Entonces, me dio como que mucha emoción, o sea, me dio como que emoción ver cómo de forma tan creativa conectaba esas ideas. Y también como el jurado se quedó así, no sé, o sea, noté que ciertos jurados como que no expresaban algo en sí en la cara, pero estoy segura que sí tenían, o sea, un pensamiento, así como que iban en su mente quizá pensando algunas cosas y eso, entonces me pareció bastante chévere como jugar con las emociones también de las personas. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? En mi caso, a mí me llamó mucho la atención el tono de voz y la forma de la expresión corporal. Creo que también es importante conocer todo eso, porque a veces no podemos estar moviéndonos mucho, a veces muy lento. Entonces, eso también encantaría saber cómo manejarlo en cada situación para no dar una mala impresión, claro, a las personas que están al frente. Muy bien, Alison. ¿Alguien más?
Entonces vamos a comentar lo que Alejandra y Alison nos han dicho. Sí, justamente a mí me llamó muchísimo la atención esta presentación, muchísimo, muchísimo, porque es un estilo de poesía urbana que es bien difícil de hacer, porque exige mucha creatividad. Está hablando del 1 y del 0. Eso significa que podríamos hablar y contar una historia de cualquier cosa, de todo, sin excepción. ¿Sí? Y que la idea es conectar, justo lo que se decía, tocar la sensibilidad. No importa de lo que estemos hablando, lo importante es ser auténticos. Si se logró conectar y generar tantas risas y tantos suspiros y tanta sorpresa y tantas lágrimas y tanta emoción, todo es porque él es genuino. De hecho, él ganó el concurso, ¿no? Ganó como 25,000 euros y le publicaron libros y ahora da charlas TED y da conferencias y es súper famoso. Y ustedes vieron ahí que decía César Brandon, desempleado. Así fue como él empezó a participar. Y es porque se lanzó. Hay que lanzarse. Luego, en ese momento, era tan genuino que ni siquiera se movía mucho, lo que decía Alison. Su corporalidad le dieron, él estaba nerviosísimo, emocionadísimo, tenía pánico y lo demostraba, porque estaba así y sudaba y temblaba y lloraba. Eso me lleva de nuevo a lo que Alison decía antes, es cómo contar bien, cómo expresar bien. Eso es expresar bien. Es decir, no es seguir muchísimos cursos que te hagan declamar como un experto, sino contar bien es transmitir, poder expresar. Eso es lo más importante. Y luego es que las palabras que usemos, los temas que elijamos, sean cosas que nos interesan. Porque es muy difícil, eso se logra después, cuando tengan muchos años de experiencia, cuando tengan muchos años de vida también, hablar de cosas que no te interesan. A mí, al hacer Lele, me ha tocado hablar de muchas cosas que a mí no me interesan. O sea, no me interesan en absoluto. Por ejemplo, hacer un tema central de dinosaurios. No me interesaba en absoluto. Pero el rato que pude conectar con unos paleontólogos ecuatorianos de la Escuela Politécnica, me enamoraron de los dinosaurios, porque ellos hablaban con tal amor, con tal pasión, y me contaban cada cosa que me lograron contagiar. Entonces, lo que ustedes decían es eso, ¿no? Que contar historias es poder contagiar sentimientos, contagiar emociones y hablar de aquello que sabemos, de aquello que hemos vivido, de aquello que nos interesa, de aquello que quisiéramos cambiar, de aquello que quisiéramos transformar, de aquello que quisiéramos que quede visto, que es nuestro, que lo estamos viviendo o que lo está viviendo nuestra comunidad o que lo está viviendo nuestro país o que lo está viviendo el mundo. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que no tendría que ver ni con el periodismo, ni con la literatura, pero sí con la comunicación y sí con el arte. Vamos a ver. Del mismo concurso. ¿Me confirman? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Ya. Pues me voy a acercar hacia ustedes, si me lo permiten. Yo lo que les quiero mostrar es mi historia. Y es que soy Dania, soy maga y soy de Venezuela. Venezuela es un país muy grande, con más de 30 millones de habitantes. 31.529.000 para ser precisos. Tenemos la caída de agua más alta del mundo, 979 metros de altura, para ser exactos. Desde muy pequeña, siempre me gustó el escenario, pero mis únicos 2 espectadores eran mis hermanos Daniel y Leo. Mi madre era la reina de la casa y mi padre no estaba muy presente.
De hecho, me conformaba con verlo 3 o 4 veces al mes. Inesperadamente, al cumplir los 10 años, mi madre falleció. Nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas. La mía dio un giro de 180 grados. Pienso en ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El tiempo pasó y descubrí la magia. Un día vi a un mago en televisión y desde ese momento mi corazón saltó de alegría. Me había enamorado de su magia, claro. Él tomaba a su asistente y cambiaba su vestido de color y en ese momento supe que quería ser maga. Hoy a mis 25 años, bueno, 28, que las cartas nunca mienten. Tengo 8 años como maga y hace apenas un par de meses que llegué a España. Se preguntarán por qué. Vine a España en busca de un futuro. Un futuro que en mi país ya no podía tener. Y a pesar de que sabía que me esperaban muchas cosas en el camino, lo que no me esperaba era enamorarme. Enamorarme de su cultura, enamorarme de su comida, enamorarme de su gente. Sí, es verdad. Es verdad que tenemos algunas palabras diferentes para comunicarnos, que ustedes digan, qué chulo, y nosotros, qué fino. Que ustedes digan que una persona es muy maja y nosotros que es muy pana. Que yo le diga tío al hermano de mi papá y ustedes le digan tío a todo el mundo. A pesar de todas estas diferencias, hay algo que todos tenemos en común. Y es que todos en el mundo estamos en busca de un sueño. Y no importa qué tan caótica sientas que esté tu vida en este momento, yo te invito a que tengas un poco de paciencia porque poco a poco tu vida va a tomar orden. Todo tendrá un sentido, que te lo digo yo. Que esta historia me ha llegado hasta aquí. Listo. ¿Qué vieron? Anímense, anímense. A ver, Sol. Casi me hace llorar. Sí, ¿ves? Estuvo muy, muy lindo, sí. Creo que la narrativa de la chica la, la aplica muy bien. A la vez es como que el hecho de que haya ordenado todas sus cartas y que le haya puesto una originalidad total a todo, fue como, se conectó con todos por eso, sí, no entiendo, no entiendo cómo pasa eso. Sí. No. Gracias, Sol. Alison nos dice la creatividad y el valor agregado el mensaje al público con su historia. Sí. ¿Ven? Ella iba a hacer magia. Pero no solo a hacer magia, sino a contar una historia. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que será más efectivo para transmitir un mensaje contra la xenofobia, de apoyo a los migrantes, con un texto técnico o con esto? ¿Con una ley o con esto? De ley que tiene que ser personal, súper personal, como para que conectes con las personas a las que les pasan ese tipo de casos. Entonces, el asunto es que las historias deben invitarnos a ponernos en el lugar del otro. Eso se llama empatía. Es una palabra que está súper de moda, ¿no? Empatía. Esto de que te puedas identificar, de que te invite a conectarte, de que aunque no estés viviendo lo mismo, porque la mayoría de gente era la población de acogida, eran españoles, ¿no?
y lograron conectarse y ponerse en el lugar del otro. Entonces, muchas personas que seguro en el público hacen cuestionamientos y críticas a los migrantes y refugiados, se sensibilizaron por primera vez pudieron ponerse en el lugar del otro. Eso es el storytelling, eso es la relatografía, eso es el arte de contar historias. ¿Será que Natalia, nosotros... perdón, solo una consulta. Michelle tuvo la mano levantada. No sé si Michelle todavía quiere Disculpa, participar. Michelle, no me di cuenta. ¿Qué querías decirnos? Justamente todo lo que ha ido abarcando, pues lo que nos había mencionado en el video me pareció muy importante, la originalidad que nos decía, también esto de tocar, conectar con el público, la manera creativa que utilizó, bueno, para mí es la primera vez que yo he visto este tipo de video de una manera diferente de relatar su propia historia con cartas, con naipes. Entonces me pareció muy interesante y justo lo que nos estaba diciendo, ¿no? Ser original y conectar y saber tal vez de el público, porque muchas personas han migrado de Venezuela por todo lo que ha pasado, estos problemas económicos, sociales, y me pareció muy interesante eso. Sí, gracias, Michelle. Es justo eso, ¿no? Que uno encuentra un montón de adjetivos para decir, porque le provocó un montón de emociones. Entonces lo vio interesante, lo vio emocionante, lo vio conmovedor, lo vio sensible, lo vio efectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de provocar. Tal vez les he puesto ejemplos como de muy alto nivel, ¿no? Porque dices, wow, ¿cuándo yo lograré hacer eso? Pero veamos qué nos animamos a hacer ahora. ¿Qué podemos hacer nosotras? Nosotros y nosotras. Acá. ¿Quieren jugar un poquito? ¿Escribimos un poquito? ¿Hacemos historias? ¿Les parece? Si esta segunda hora nos dedicamos a eso. Ya. Sí, súper bien. Verán, para escribir una historia primero hay que tener insumos y esos insumos son información. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener la información, un poco de información que necesitamos para hacer algunas historias. Ya, yo le voy a invitar a Juanes que nos ayude, le voy a pedir que nos ayude. ¿Sí? Con gusto. Yo te voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Muy bien. Ya. Juan Esteban Estrella. Juanes, así te gusta que te digan, ¿verdad? Sí, Juan está perfecto. Ya. ¿Cuántos años tienes, Juanes? Tengo 27 años. 27 años. ¿Cuál es tu profesión? Soy comunicador Comunicador. ¿En dónde te graduaste? en la Universidad de los Hemisferios. En la de los hemisferios. Chévere. Y tú trabajas en el PNUD, ¿sí? Sí, así es. ¿Cuál es tu cargo? ¿Qué haces ahí? Yo soy responsable de comunicación del Laboratorio de Sueños por parte del PNUD. Ese es mi trabajo. ¿Y qué es el laboratorio de sueños? El Laboratorio de Sueños, bueno, aquí ya todas sabrán, es un espacio dirigido a adolescentes y jóvenes para que podamos juntos desarrollar proyectos para nuestros barrios y comunidades. Bien. Ahora quiero hacerte unas preguntas más personales. ¿Te molestan? No, para nada. Ya, bien. ¿A qué hora te levantaste, Juanes, hoy? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. ¿Y qué hiciste? ¿Me puedes contar qué hiciste desde las 7 hasta empezar el taller? Claro que sí. Me levanté a las 7, estuve con Mm. mi mamá porque estuve en Tulcán esta semana, entonces regresé ayer en la noche, estuve conversando con mi mamá hasta las 7:30, hice ejercicio, acabé como a las 8:30, me bañé rapidísimo, por eso llegué con el pelo mojado y ya me conecté a la sesión. Ya. O sea, eres soltero. Sí, yo soy soltero. Vives con tu mamá. Así es. ¿Y con quién más? ¿O solo los dos? Vivo mi papá también y mi abuela. Ya. Chévere. ¿No tienes hermanos? Tengo un hermano mayor. Ya. Muy bien. ¿Qué ejercicio hiciste? Yo troto, es lo que me gusta hacer. ¿Y desayunaste? Sí, también desayuné, eso sí fue muy rápido. ¿Qué desayunaste? Desayuné yogurt con huevo frito y un pan. Muy bien.
Creo que tenemos suficiente información. Gracias, Juanes. Muy ¿Les bien. parece que tienen suficiente información, chicas, chicos, para hacer una historia? Yo creo que sí. Muy bien. Entonces te has puesto la soga al cuello, Alejandra. Ven, hagamos una historia. Yo les complemento una parte más. A Quizás ver. les puede servir. Porque justo cuando vimos el video Ajá. de lo de las cartas, a mí también me vino a la memoria, a mí me apasiona, me encanta la literatura. Y es uno de mis Ya. sueños, lo que más me gusta, me encanta escribir. Y yo justo tuve una profesora que me encaminó mucho, me motivó mucho a que escriba y que escriba y que escriba. Y justo tuvimos un taller en el que le invitó un mago. Y este mago Ya. jugaba con las cartas, muy, muy similar a lo que vimos en el video. Ya. Y este mago nos hizo como tal cual, un monólogo explicándonos como historias a través de las cartas. Y finalmente entregó una carta, me entregó justo una carta, de hecho que la tengo aquí, porque Ya. me impactó mucho, con la conclusión de que la magia es la literatura. Y esta profesora nos contó que ese mago era su papá. Entonces, Ujú. es muy lindo, me encanta complementarlo con esto porque estuvo muy encaminado, a mí me marcó, me encanta contar historias y escribir, así que bueno, les comparto esta Sí. experiencia. Qué bien. Qué bien. Aquí preguntan, no sé si es a ti, ¿qué te inspiró para seguir tu carrera? En mi caso, Ujú. a mí siempre me ha encantado contar historias. Yo pensaba estudiar cine, de hecho. Me encanta como contar historias de distintos formatos y finalmente encontré que un término medio era la comunicación. Me encanta sobre todo el escribir, entonces por eso he ido más por esta rama. Así que bueno, gracias por la Muy pregunta. bien. Muy bien, muchas gracias. A mí se me ocurre que la historia, aunque es una historia cotidiana y yo le he hecho preguntas muy superficiales y muy rápidas y nada enredadas, podría dar para una poesía. ¿Les parece? Es un reto, es un reto. Creo que sí. ¿Ya te costó levantarte hoy, Juanes, o no mucho? No, no mucho en realidad. No Yo soy mucho. de levantarme temprano, pero en la noche no aguanto. Ay, sí, me acuesto temprano también. Ya. Entonces, hacer una poesía muy sencillita podría hacer lo siguiente. Hagámosle en el chat. En el chat o ponemos una hojita. ¿Qué quieren? Una hojita pongamos. Una hoja de Word. Para ver qué nos va saliendo. Acuérdense lo que él nos dijo. Acuérdense lo que nos contó. Una pregunta, Dime tú. o sea, ¿tenemos que hacer una poesía entre todos o una cada Vamos uno? a tratar de hacer una poesía. Solamente lo que quiero es demostrarles que de todo podemos contar historias de diferentes maneras. Vamos a ver, vamos a ensayar. Primero me lanzo yo y después les invito a lanzarse a ustedes. ¿Ya? Entonces, una poesía dijo que no le había costado despertarse. Entonces, despertarse sin quejarse. Está muy grande la letra para poder poner el verso. Ahí sí. ¿Sí la ven? ¿Sí ven? Ya. Sí, sí, vamos. Despertarse sin quejarse. Otro verso para que rime. A mí ya se me ocurrió. Digo, despertarse sin chistar. En una mañana fría. Despertarse sin chistar en una mañana fría es saber que en este día vamos a poder crear. ¿Es una poesía? Es un verso de una poesía. Cuenta lo que Juanes nos contó. Cuenta lo que Juanes nos contó. Sí.
Nos dijo Juanes que no le molesta levantarse, que no se queja. ¿Nos dijo eso? Sí, No, nos no dijo. exactamente. ¿Pero nos dijo eso? ¿Es una interpretación? ¿O nos dijo que se quejaba, que le había costado? No, tampoco. Ajá. Nos dijo que no le molestaba. ¿No es cierto? Entonces, que no se queja, que no chista. Despertarse sin chistar. ¿La mañana estaba fría o estaba soleadita a las 7 de la mañana? Estaba fría. Entonces, despertarse sin chistar en una mañana fría es saber que en este día vamos a poder crear. ¿Estamos creando? ¿Estamos haciendo textos? ¿Estamos haciendo literatura? Sí. Estamos entonces contando la historia de Juanes en esta cortita poesía. Sí. Sí. ¿Y cuál es el asunto con la poesía? Es que normalmente no cuentas la historia como la contarías en una noticia. ¿Cómo contarías una noticia sobre la historia que nos contó Juanes? Por ejemplo, Alejandra. Yo creo Transfórmala en que una noticia. ya, a ver, listo, a ver, qué bueno. Hoy sábado 25 de septiembre, Juan Esteban Estrella se levantó a las 7 de la mañana. Se levantó a las 7 de la mañana en un día soleado y realizó sus actividades de manera cotidiana. Y, y bueno, ahí como que se describían sus actividades de manera cotidiana. Se sirvió en el desayuno su, huevo frito con yogurt y posteriormente conversó con su familia. Y algo así, como que una narrativa, por decirlo. Sí, en el periodismo, como les decía al principio, lo que cuenta es la verdad de los hechos, es narrar los hechos, es contar y es sin necesariamente sentimiento, sin necesariamente emocional. Entonces ahí ven la diferencia entre los estilos, que la noticia irá contando, narrando los hechos porque solo pretende informar. Si esa noticia fuera más bien otro estilo de periodístico, como un reportaje o como una crónica, debería tener un poco más de elementos, ¿no? Comparar qué es lo que hacen las personas de la edad de Juanes normalmente, por qué significa el trabajo en sábado, ¿qué significa el tener que reunirse ahora virtualmente cuando estos talleres, cuando son presenciales, tienen más energía y ese tipo de cosas? Es decir, hay que ver qué es lo que se debe contar en cada caso. En la poesía, a diferencia de la noticia, tenemos que transmitir emoción y tenemos que transmitir arte y tenemos que cumplir algunas normas. Por ejemplo, la rima, ¿no? Podrían rimar las finales de las frases de arriba con la siguiente, o las dos intermedias, la primera y la última, según el estilo de poesía que estemos usando. Como ven, esta poesía es súper simple. Podemos transformar ahora esto más bien en un microcuento. Un microcuento es un cuento que tiene pocas palabras, pocas líneas, pero debe transmitir algo bonito, alguna emoción. Entonces, ahí no nos interesa los detalles de lo que Juanes contó, qué desayunó, qué hizo, qué no hizo, ¿ya? Lo que nos interesa es lo que podemos entender o podemos conectar con Juanes, ¿ya? Por ejemplo, no le vamos a decir Juanes en un cuento, ¿no? Le vamos a decir el hombre o el joven. El hombre despertó, dejando un sueño inconcluso. Lo retomará en la siesta, en la noche, o en la vida, para hacerlo realidad. ¿Ven?
Lo único que nos interesa en el cuento, en un microcuento, es que Juanes se despertó. No nos interesa nada más. Todo lo demás nos imaginamos. Si Juanes soñó, si Juanes no soñó, no sé, pero a mí se me ocurre que le veo y si sonríe, yo creo que sí soñó y soñó algo bonito. El hombre despertó dejando un sueño inconcluso. Lo retomará en la siesta, en la noche o en la vida, para hacerlo realidad. Aquí podemos ver lo que es el estilo. Podríamos corregir algunas cosas. Por ejemplo, lo retomaré en la siesta, en la noche o en la vida. Una correctora de estilo te podría decir, estos 3 puntos es mejor que vayan acá. O en la vida, coma, para hacerlo realidad. Depende en dónde quieres poner la emoción. Lo retomaré en la siesta, en la noche o en la vida para hacerlo realidad. Entonces, además, es lo que ustedes decían, va a depender mucho de quién lo lea y cómo lo lea. ¿Sí? Yo voy a leer. El hombre despertó, dejando un sueño inconcluso. Lo retomará en la siesta, en la noche o en la vida para hacerlo realidad. ¿Ven? Entonces, cada quien podría leerlo de diferente manera y podría transmitirle una emoción distinta. ¿Vieron? Entonces ya hicimos con la historia de Juanes una poesía, una noticia y un microcuento. Ahora vamos a hacer otra cosa con la historia de Juanes. A ver, ¿quién se anima a jugar conmigo? Vamos a hacer otra cosa. ¿Quién? Yo. Alejandra. Ya, bien, eres la más valiente del grupo. Alejandra, tú vas a ser una entrevistadora y yo voy a ser el personaje entrevistado. Lo que te voy a pedir es que hagamos juntas una entrevista ficticia. Las entrevistas ficticias son un género que está entre lo periodístico y lo literario, ¿ya? Significa entrevistar a un personaje que o no existe o es una cosa, un animal, para imaginarnos lo que ese animal o esa cosa diría, ¿sí? Entonces, tú vas a ser la entrevistadora y yo voy a ser la almohada de Juanes, ¿ya? Y me vas a entrevistar, ¿ya? Y te vas a fijar en mis respuestas y me vas a hacer preguntas. Listo. Ya, ahí me surgió una duda. O sea, ¿las preguntas en este caso irían dirigidas para ti personalmente o no entendí esa parte como de Sí, almohada? Para mí, me diriges a mí las preguntas, pero yo no soy Araceli, soy la almohada de Juanes. Le vas a entrevistar a la almohada de Juanes. Ah, ok, ya, entendí, súper chévere, ya. Ya. Ya, a ver. Ya, bueno, voy a empezar entonces, ya. Bueno, hola almohada de Juanes, ¿cómo estás? Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo te sientes el día de hoy? Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué es lo que te acontece? Es que yo no soy la almohada que Juanes abraza. Soy solo la almohada en la que Juanes pone la cabeza. Oh, vaya, datos muy interesantes. Entonces, bueno, ahora me gustaría que me cuentes por qué crees que tú no eres la almohada que Juan abraza. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has escuchado? No sé, yo creo que Juanes tiene conmigo una relación interesada, porque en cambio me consulta todo, como si yo supiera todo. Me consulta las cosas de su trabajo, me consulta las cosas de su vida, me consulta las cosas de sus aventuras y quiere que después yo le dé las ideas para tomar las decisiones. Pero
Estoy un poco cansada. Oh, está bien. ¿Y hay algún secreto que quieras revelar de Juanes? Los peores momentos son cuando tiene insomnio. Ujú. Porque cuando tiene insomnio, a veces me pone así. Y hacer yoga a la madrugada no es bonito. Otras veces me pega así para acomodarme. Ujú. Y hacer lucha libre en la madrugada no es bonito. Oh, Y otras pobre. veces me lanza contra la pared y tengo ganas de llamar al 911, pero no sé si eso aplica como violencia intrafamiliar. Oh, está bien, claro, comprendo, sí. Pobrecita almohada. Bueno, ahora me gustaría que me cuentes un poco acerca de por qué llegaste a vivir con Juanes. ¿Quién te llevó a hacer la almohada de Juan? Ujú. Estaba yo tranquila con mis otras amigas almohadas en una vitrina, en un almacén de edredones, tranquila, bien. Y cuando Juanes me vio, puso una cara, abrió los ojos y dijo, esa es la almohada que andaba buscando. Con lo cual yo pensé que me iba a dar una buena vida, pero no. Me llevó y me tiene ahí en la cama. En la cuarentena, cuando, cuando es, todo lo hacía virtual, escribía en la laptop sentado en la cama. La almohada que abraza la ponía así y a mí me ponía así. Entonces a la almohada que abraza le tocaba la espalda y a mí no me iba bien. Ya, perfecto, almohada. Y ahora me gustaría hacerte una última pregunta. Si, Ajá, Juanes, si pudieras decirle algo a Juanes, ¿qué le dirías? que no me engañe, porque sabes que ahorita, ¿sabes lo último que me hizo? ¿Qué te hizo? Cuéntame. Me dijo hoy en la mañana, me dijo, vamos almohada, te voy a llevar a dar una vuelta. Yo pensé que me iba a llevar a pasear, pero en realidad lo que iba a hacer era meterme a la lavadora. Ah, perfecto, muchas gracias, almohada. Es un gusto y espero volverte a tener en una siguiente entrevista. Muy bien. A ver, Alejandra, ¿cómo transcribirías, cómo contarías de esta entrevista que tuviste? Ya, a ver, la entrevista, bueno, ¿cómo la describiría? Principalmente, bueno, mencionaría que tuve una entrevista exclusiva con la almohada de Juanes, porque es una entrevista que no cualquier persona puede tener. Ya. Entonces, que la almohada de Juanes me reveló información muy importante y que esto podría ser para que más jóvenes como Juanes puedan concientizar acerca del uso correcto y el valorar a sus almohadas. Entonces, ahí sería como contar la historia y sacar el mensaje de cómo se sienten las almohadas. Y claro, o sea, lo valiosos que son también para sus vidas, porque hay, como haría mucho hincapié en la parte de que escuchas, o sea, pedir los consejos, estar como que en sus momentos, etcétera. Uy, justo me tranqué. Pero eso, como que lo harías. Muy bien. Este tipo de entrevistas no se suelen hacer a dos, ¿no? O sea, lo hace la misma persona y la misma persona es el entrevistador y la misma persona es el entrevistado. Nosotros hemos hecho cosas así, por ejemplo, con el Capitán Escudo, que es un superhéroe que nosotros creamos, ¿no? Y que sale en la revista y que cuenta y que combate contra los males que amenazan al Ecuador. Entonces, con él hemos hecho entrevistas ficticias. Por ejemplo, para contar cómo imaginamos que es, si tiene novia, si no tiene, si a qué le tiene miedo y cosas por el estilo. Eso es una técnica muy usual cuando estás transmitiendo, cuando tratas de transmitir y posicionar, por ejemplo, la vida de personajes ficticios como el Capitán Escudo. A propósito del Capitán Escudo, les puedo contar y te agradezco, Alejandra, y Juanes por el apoyo. Les
quiero decir que también el cómic, la historieta, es una forma de contar historias y que se escribe y se plantea de manera diferente, ¿no? Se escribe un guión primero, un guión que tendrá las escenas narradas, las cartelas, que son estos elementos que marcan la situación, los diálogos, ¿no? Que luego irán en globos, y se marcan las escenas. Se va contando la historia en el guión y luego se hacen los relevos creativos de los que hablábamos. Por ejemplo, con los ilustradores, con los diseñadores, con los rotuladores, es decir, las personas que van a encerrar los efectos visuales, los efectos especiales, que se llaman como en las películas. Es decir, se hacen relevos creativos. Por eso el guionista tendrá como una parte de la historia, pero el resultado final de la historia dependerá del trabajo de todos. Eso es lo que pasa a veces también, ¿no? Entonces, no siempre trabajamos solos como hemos hecho ahora. Hay muchas veces que contamos historias combinando. Por ejemplo, alguien hace poesía y alguien al lado danza. Ustedes han visto esas performances, ¿no es cierto? Que se acompaña la palabra de la música, de la luz y de la danza, del acompañamiento. Es decir, contar historias podemos contarlas de 1000 maneras. Contar diferentes cosas. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. Suerte no, todo súper bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro ejercicio que quieran hacer? ¿Quieren contar la historia de Juanes de otra manera? ¿Quieren contar una historia propia? ¿Para qué van a utilizar este taller? ¿Por qué les daba curiosidad venir? ¿Qué querían aprender? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Es posible poder contar una historia a través de un acróstico? Porque ahorita se me venía como a la mente, digamos, por ejemplo, citando el ejemplo de Juanes. Entonces, como que hacer el desglose de las letras de su nombre y poder contar la historia que él nos contó. No sé, se me ocurría aquí. ¿Sí? ¿Quieres que intentemos? Sí, estaría súper chévere. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Ya. ¿Quién se lanza? No me hagan hacer a mí misma, no sean malas. A ver, yo podría participar, pero también ver. sería bueno como que poner todas las ideas. Ya, a ver. no A sé. ver, A ver, yo digo la primera. a ver, Ya. Sol. Jalando las cobijas, Ujú. una mañana fría, Ajá. amaneció con los ojos rojos, Sí. Ya me quedé. ¿Le ayudas, Alejandra? ¡Ayuda! Jalando ver. las cobijas una mañana fría, amaneció con los ojos rojos. No porque haya bebido, o no sé, es lo primero que se me ocurre. No porque haya bebido. Ah, no porque haya bebido, no porque haya bebido. Estuvo con resaca, Por el trabajo o algo así, no sé. no porque haya bebido, estuvo con resaca. Por tanto trabajo, dijeran.
Ajá, estuvo con resaca por tanto trabajo, sin descansar ni un momento, algo así, pero es que no rima. No debe rimar necesariamente un acróstico, ¿no? No necesariamente debería rimar e incluso podríamos dejar inconclusa una frase y completarla con la letra siguiente, ¿ya? No porque haya bebido, por ejemplo, sino por, y le seguimos acá, esperar, por ejemplo, cambiémosle esa frase, a ver, sino por esperar. Sino por esperar. Sin prisa. Esperar sin prisa. Sin prisa. Ajá. ¿Vieron? Es otra forma de contar la historia. Imaginemos que debemos hacer un producto para el insomnio del que habló la almohada. ¿Ya? Vamos a hacer un producto, pongámosle un nombre. Es un producto hecho natural para el insomnio, hecho de toronjil y valeriana. ¿Qué será? Será un té. ¿Un té? Ya es un té artesanal. Es un té artesanal de toronjil y valeriana que vamos a crear inspiradas en el insomnio de Juanes. ¿Cómo se llamaría? Yo le pondría Torana. ¿Cómo? Torana. Torana. Con todo, Toronjil y Ana de Valeriana. Ya, muy bien. Ya, Sol, ya tienes el nombre. Ahora, ¿cómo venderíamos este producto? Hagamos un anuncio publicitario. Se me ocurriría algo así como, ¿estás cansado de tener insomnio siempre? Entonces, si tu respuesta fue sí, te tenemos la solución. ¿Ya? Torana, no sé, ahí ya podríamos ponerle características que le atribuyen a Torana. Pero eso me ocurriría. ¿Ya? ¿Estás cansado de tener insomnio siempre? Ya, entonces ahí me das pie para decirte algo. ¿Se acuerdan que yo en la presentación les dije, tratemos de no usar lugares comunes? Y nadie me preguntó, ¿qué son lugares comunes? ¿Sí saben lo que son los lugares comunes? Yo entendí que eran como las frases típicas que usan la mayoría de personas. Perfecto, perfecto es eso. Entonces no hay que tratar de evitar decir lo primero que se te viene a la cabeza o lo que dirían la mayoría de personas. ¿Sí? Entonces, ¿estás cansado de tener insomnio? Es lo primero que dirían las personas. ¿Cómo plantearíamos esa misma pregunta, Alejandra, para que sea novedoso? A ver. El eslogan de Juanes está muy bueno. A ver, Sí, ¿qué de dice? hecho sí, a mí me pareció también Torana, súper chévere. para estar como nuevo cada mañana. Pega. Ajá, entonces hagamos la pregunta, transformémosla en la pregunta. Ya te ayudó, Juanes, Alejandra, ya te ayudó. Entonces digamos, ¿quieres estar como nuevo cada mañana? Toma, Torana. Para mí sería Torana. Toma, Torana. ¿Ya vieron? O sea, no dices, estás cansado de tener insomnio, sino quieres estar como nuevo, porque además en publicidad es súper necesario poner las frases en positivo, no en negativo. O sea, que primero quede claro lo que es lo mejor de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, algunas de ustedes creo que tienen emprendimientos, ¿verdad? Entonces, ese es un buen tip para contar la historia de su emprendimiento. En positivo, dando las soluciones, no remarcando los problemas. ¿Quieres? Porque eso es más motivador.
y va a ser más fácil que alguien se anime a comprarte si le llenas de energía. Imaginémonos, yo voy a comprar algo, ¿ya? Y me dicen, ¿estás cansado de tener insomnio los días? Y yo a veces digo, ¿será insomnio lo que tengo? Es que no sé si es insomnio porque sí duermo, o sea, sí duermo, pero me despierto a las 4 de la mañana. Pero después sí me puedo volver a dormir, pero paso con sueño todo el día. O sea, no sé si eso es insomnio. O sea, le plantaste una pregunta que le hace dar vueltas. En cambio, estás tú y le dices, ¿quieres estar como nuevo cada mañana? Sí, sí quiero. No me importa, no me cuestiono si tengo insomnio, si dormí bien, si no dormí bien, no sé qué me van a dar, no sé qué, o sea, es tan abierta la pregunta que me dices y después dices, toma Torana. ¿Quieres estar como nuevo cada mañana? Sí. O sea, todas las personas te van a decir sí. Entonces ya captaste al público, ya trajiste la atención. Toma Torana. Y ahí recién vas a decir, ¿y qué diablos de Torana? Ahí recién te vas a enterar que solo te va a servir si es para el insomnio. Pero es probable que, no, pero yo no tengo insomnio, pero mi abuelita sí tiene. Pero mi mamá sí tiene, le voy a recomendar. Si ves, ese es el efecto persuasivo. Ese es el efecto que estamos buscando. Generar emoción, ¿no? Porque no es eso de que no apelas a la razón nomás, ¿no? Acuérdense que somos seres sentipensantes, es decir, que primero sentimos y luego pensamos. Entonces, si haces una pregunta que va a la razón, ¿quieres dejar de tener insomnio? Porque además ya le estás catalogando, ¿no es cierto? Ya le preocupas. Sí, yo tengo insomnio. Ucha, mi insomnio no me deja hacer... No, no, no. ¿No es cierto? Dale la solución. Apélale a la emoción. ¿Quieres estar como nuevo cada mañana? Toma Torana. Entonces después le llamas a la razón, ¿no? Después es, bueno, ¿y qué es Torana? ¿Y qué tiene? Pues, o sea, ¿qué tiene? ¿Es un medicamento? No es bueno automedicarse, entonces, no, es natural, es de toronjil y valeriana. Qué bien, entonces voy a recomendarles y generas diálogo. Los buenos contadores de historias, los buenos profesionales del storytelling generan diálogo, no dan respuestas, no hacen preguntas, generan emociones, provocan curiosidad. Eso es lo que tenemos que buscar cuando contamos historias, no dar respuestas, porque si das la respuesta, la otra persona va a estar de acuerdo o va a estar en desacuerdo, o se corta el diálogo. Se corta el diálogo y lo que queremos hacer es que fluya la palabra, que haya debate, que haya diálogo, que haya emociones, intercambio de reacciones. ¿Algo más? Súper bien, súper bien. Muchas gracias. Me sirvió bastante eso para tenerlo en Con cuenta. mucho gusto. Con mucho gusto. A ver, Brit, ¿quieres decirnos algo? No, todo bien, muchas gracias. ¿Qué decías aquí? Ni siquiera percibió estar loco. Es que estaba escribiendo para lo de la historia, no. Ya. Lo del acróstico. Lo del acróstico. Ya. Contemos la historia de otra manera. ¿Qué quieren hacer ahora con la historia de Juanes? Imaginémonos que les digo una canción. Una canción, pero así súper corta. No sé, se me ocurriría eso. Ya. ¿Quién hace música? ¿Alguien de aquí hace música? Porque ahí sí necesitamos un músico. A ver, Juanes. A ver. Una canción. Una canción. ¿Y qué necesitamos hacer? ¿Les pongo un ritmo o algo así? Ok. A ver, ¿a quién se le ocurrió la idea? Sol. Alejandra, ¿quién era? A mí. ¿Qué tipo de canción quieres? A ver. Porque puede... No sé, a ver. Podría ser como de un ritmo como ecuatoriano. No sé bien, ahí me equivocaría el ritmo en sí, pero podría ser algo como... ¿cómo es
no sé, como, no sé, un ritmo movido entre que no es reggaetón ni eso, sino como, no sé, por ejemplo, se me ocurría Marqués, pero por ejemplo en un ritmo un poquito más movido, algo así como para ponerle referencia. Ajá. Ya. Porque contamos Podríamos buscar quizás un ritmo en YouTube y en función de Oye, esto. Juanes, ¿qué les parece? Les invito a que hagamos el jingle musical de Torana para estar nuevo cada mañana. ¿Ya? Súper. Sí, me A ver, parece. hagamos el jingle. ¿Qué nomás diríamos? A ver. No, a ver. Bueno, la verdad no soy buena para cantar, entonces, No pero se me importa, no ocurriría importa. como, pero No bueno, importa. se me ocurriría como que poner, o sea, de las características, pero contando un poco también de la historia de Juanes, así como que conectar los dos, las dos Ya. historias, y ajá, creo que es. A ver, Porque ¿cómo? Por ejemplo, ponle un ejemplo, no importa, nos equivocamos y acá te apoyamos. Todos. A ver. a ver, voy a pensar. Ay, no sé, a ver. No sé, se me vienen como que varias ideas, pero no les puedo como que plasmar. A ver, una frase sin cantar. ¿Qué frase Ya. se te viene? Ujú. A ver, ¿qué podría ser? Como algo así como que en esta historia te voy a contar, no sé, algo así, como que en esta historia te voy a contar. A ver, no sé, como que en esta historia te voy a contar por qué Torana te da bienestar. No sé, como ¿Ya? que... Ujú. Ujú. Ya. Podría ser como que, a ver, en esta historia te voy a contar por qué Torana te da bienestar. Y de ahí puede ser como que tipo, y esta es la historia de Juanes que te vengo a contar. O algo así, ya no sé. Ya. Casi un rap, dices tú. Sí, es lo primero que se me viene, la Ya. verdad. A ver, Juanes. ¿Cómo le pondrías melodía a esta lírica? A ver, es que yo pienso que como rap funciona mucho más y si buscamos tipo algún ritmo que esté en internet que ya nos pueda A ver, adaptarlo. Yo. a ver, Dale. A ver, es que tengo como una melodía en la cabeza. A ver, Ya, dale. Torana, un tecito por la noche y ya estar nuevo por la mañana. Algo así. Súper bien, ¿viste? Ajá. Ay, ahí me quedé. Qué falta de imaginación. Pero está súper bien, está súper bien. Yo sí Torana. también quiero aportar, tal vez podría ser un ritmo rápido, como algo así como, no sé, se me ocurre como rock, pero a la vez como algo como animado, o sea, como, no sé, como, así como tar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 
A ver, ¿y cómo qué letra le pondrías? O sea, sería como, no sé, lunes en la mañana me levanto muy cansado y es porque no tomé Dorana. Sí. Sí, no tendría por qué rimar. O sea, lo que Brittany nos dice tiene razón. Podría rimar y decir, Torana, Torana, un té por la mañana, o tómatelo en la mañana, o lo que fuera, ¿no? Tómatelo en la noche y qué sé yo. O no rimar, como lo que decía Brittany, ¿no? Ustedes ven que cada vez hay menos propagandas así súper pegajosas, pero antes era como súper común hacer esas publicidades que yo me acuerdo, ustedes son súper jovencitos, había una que era de criquetina, ¿no? Criquetinas eran unas galletas y decía, por ejemplo, era ¿qué? Criquetinas. ¿Para qué? Para realzar el sabor de lo bueno.
¿Cómo qué? Como queso, jamón, mantequilla, mermeladas, aceituna, aguacates, camarón y paté. ¿Y por qué? Porque siendo son tan sabrosas, naturales y crocantes, no transforman el sabor, no lo cambian, al contrario, destacan y realzan el sabor de lo bueno. Por eso McDougall presenta las criquetinas. ¿Crique qué? Criquetinas. Esa propaganda era súper famosa. Ven que me acuerdo, han pasado 800 años y me acuerdo. Y no rima nada, pero es que te cuenta y te cuenta y te piensas y te traes y cosas así, ¿no? O esa de los goodies, ¿no? Sí, esas sí deben haber oído. O sea, con mis goodies soy feliz porque son de maíz, son bolitas de colores, dulces sus sabores. Cuando como la amarilla, sale el sol y brilla. Y si me como la verde, todo de color se vuelve. ¿Ves? ¿Vieron? O sea, es contar historias. Contar historias, decir lo que además la otra persona quiere oír. Si estás escribiendo para niños, yo digo que los niños y las niñas son el público más implacable. Más implacable. Ellos te dicen, sí, me encanta o no, no me gusta. No me gusta. Y no quiero. Y no. Entonces, es importante y eso es lo que quisiera decirles, que se expongan, que se lancen, que hagan lo que han hecho. Sol, Alejandra, Juanes y Brittany. Ajá, lo que he hecho yo, así, pasar vergüenzas, hacer la foca, lanzarse, exponerse, contar sus historias, ¿sí? Porque solamente así van a poder ver y descubrir su estilo. Hay, yo creo, dos formas bien importantes de avanzar en el estilo. La una es si todavía no te lanzas a publicar, si escribes solo para ti, si eres súper tímido y estás escribiendo y tienes un montón de cosas escritas, haz que lo lea alguien de tu confianza, alguien que quieres mucho y que sabes que te desea el bien, ¿no? Que no te va a cuestionar para nada, sino que te va a decir, que te va a decir la verdad. No, no la mamá que va a decir, ay, qué lindo mi hijo, cómo ha sabido escribir, qué lindo, todo está lindo, está hermoso, mi hijo, bravo. Esos no te pueden motivar ese rato, pero no te van a ayudar, porque capaz que está mal, o sea, que podrías hacerlo mejor, pero con eso ya te quedaste satisfecho, ¿ya? Tampoco a los amigos que te van a hacer bullying o que se van a burlar o que tampoco porque te van a frustrar, ¿ya? Sino a amigos, amigas, al hermano, al primo, al vecino, a la profe, a alguien que le tengas confianza y que te vaya a decir la verdad, que te vaya a decir, yo creo que puedes hacer mejor. Esto yo ya he oído en otra parte. Esto está igualito a lo que una vez, a lo que escribió tal o cual. O sea, personas que te puedan decir para que te aporten originalidad, para que te reten, porque después cuando ya te expongas, si quieres seguir comunicación, por ejemplo, y ya te expongas al profe, ya te expongas al editor, ya te expongas, van a ser más exigentes, ¿no? Entonces es mejor ser exigente y uno mismo ser súper exigente y leer mucho. Si te gusta cómic, lee mucho cómic. Si te gusta poesía, lee mucha poesía, de todo tipo, de todo tipo. Si te gusta escribir cuentos, lee muchos cuentos. Ahora ustedes me preguntarán qué opino yo, por ejemplo, de talleres y esas cosas. Me parece que sí, que están bien, pero que hay que elegirlos muy bien. Hay que elegir bien los talleres que se siguen, hay que elegir bien lo que se ve en YouTube, estos tutoriales o estas cosas, y hay que elegir bien los cursos. Hay cursos que valen la pena totalmente y hay cursos que no tanto. Todo dependerá de qué te late, si te sintió, si sientes que te ha aportado cosas, sigue. Y si no, lánzate nomás y busca tu estilo. Y dilo fácil, dilo corto, dilo rápido. ¿Vieron?
Es una comunicación más rápida y más vertiginosa. Ujú. Muy bien, ¿Algo Araceli. más? Muchísimas gracias. No sé si es que alguien tiene alguna consulta final que quiera hacerle. Si no, paso a contarles, a pedirles el reto. Exactamente. El reto, vamos a ver. Ujú. El reto es el siguiente. No se deja. No se deja, no se deja. Denme un segundo. Se cerró. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, aquí está. ¿Se acuerdan que la semana pasada el Álvaro les pidió una fotografía sobre su entorno inmediato? Ahora yo les estoy pidiendo una historia corta sobre su entorno inmediato. En dos versiones, cortita, ¿no? De pocos párrafos, en dos versiones. La una, como si fuera a ser publicada en una revista para jóvenes. Y esa misma historia contada en versión cuento de hadas. ¿Sí? En los dos casos, ojalá puedan acompañarla con la fotografía que les invitó a tomar Álvaro o con un dibujo hecho por ustedes. ¿Sí? O como ustedes quieran. No es indispensable, solo si es que quieren. Una misma historia sobre su entorno contada como si fuera a ser publicada en una revista para jóvenes o como si fuera un cuento de hadas. ¿Sí saben lo que son los cuentos de hadas? Clarísimo. Una pregunta. Cuando dices entorno inmediato, ¿se refiere a, por ejemplo, a la familia? La familia o tus amigos o tu lugar favorito, tu casa, tu cuarto, lo que quieras. ¿Ya? Una historia de entorno inmediato es lo que hemos hecho ahora con Juanes. Es su cotidianidad, su vida, su almohada, su insomnio. Es él. Acuérdense que tenemos previstos algunos premios, que si ustedes participan en al menos 2 talleres, vamos a tener un taller virtual para que puedan ver el cortometraje del Capitán Escudo y hablar con el guionista, hablar con el director. Que para quienes ganen cada reto de cada taller van a tener la posibilidad de visitarnos en Zona Acuario, en la revista Le, para que vean cómo hacemos la revista. Y que si es que ganan el reto final, que significa combinar los aprendizajes de diferentes talleres, yo voy a tener el gusto de acompañarles a escribir una historia que va a ser publicada en la revista Le con su nombre, con su autoría, ilustrada por el equipo de la revista y diseñada por el equipo creativo. Entonces va a ser para nosotros un gusto. Les invito, la próxima semana viene Isabel González, que es una periodista colombiana, nos va a dar el taller desde Medellín sobre relatografía, sobre reportería urbana. Ahí van a tener más herramientas para entrevista, reportaje, crónica, para géneros periodísticos. ¿Sí? Ella tiene una linda formación, un enfoque basado en derechos humanos, van a tener mucho que compartir con ella. Para mí ha sido un gusto inmenso, aunque han estado súper tímidos, pero yo sé que así mismo es cuando contamos historias porque nos exponemos mucho, pero poco a poco se van a animar a hacerlo. Quedo a las órdenes, ahorita les voy a poner en el chat mi número telefónico, mi correo electrónico por si necesitan alguna ayuda, quieren que yo lea la historia antes de que se lancen al reto o esas cosas, estoy a las órdenes y les voy a recordar el reto para que lo tengan
en mente. Los retos pueden llegar hasta el 12 de octubre, porque el 15 de octubre vamos a declarar a las ganadoras o ganadores y ya nos ponemos de acuerdo para que vayan a la KCL y todas las otras cosas que vamos a hacer. Una pregunta, o sea, otra. Cuando ya acabemos los talleres, todo eso vamos a tener como que conjugar y ahí van a ver cuál es el mejor, la mejor propuesta. Si tú quieres, solamente mandas el reto del taller de Álvaro, solamente el reto de este taller o solamente del próximo, o haces un solo producto, una historia que tenga la fotografía y que tome en cuenta las indicaciones que les damos Isabel y yo, y mandas un solo reto y nosotros elegimos los ganadores de cada taller y elegimos la historia que estuvo mejor contada combinando todos los aprendizajes. ¿Y a dónde mandamos eso? Te voy a poner aquí en el chat de WhatsApp. Ahí está una dirección electrónica que creamos esta semana. Nos tardamos un poquito en crear, pero ya está creada y ya estamos recibiendo las historias. Ajá. Y como digo, si quieren, necesitan alguna indicación sobre fotografía, Álvaro está disponible. Ahí van a poder ver también las direcciones de él. Si necesitan algo de mi parte, yo estoy disponible y con mucho gusto para acompañarles. Gracias.